a la razón. Estamos grabando esta reunión para también compartirla con otras personas que puedan estar interesadas en este tema, ¿no? Encuentros, entonces, desde la fe a la razón, y este primer conversatorio se llama ¿Por qué cuidar a los animales? Y para conversar de este tema están con nosotros Jerry Contreras, de Pedagogía en Religión Católica, de la Universidad Católica, Rocío Cortés, que pertenece a Teología, y Francisco Marambio, que es profesor de Filosofía. Yo también soy profesora de Filosofía, soy Camila Schiavetti, voy a estar moderando la actividad. Y vamos a entrar en directo a el tema que nos convoca. Vamos a conversar algunas preguntas. También ustedes pueden intercambiar visiones, ir contestando lo que cada uno ha dicho. Y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para las preguntas que quieran enviarnos a través del chat de Zoom. Comenzamos con la pregunta más clara, la que da título a este conversatorio: ¿por qué cuidar a los animales? ¿Por qué deberíamos ampliar nuestra mirada respecto al mundo animal? Jerry, si quieres comenzar tú, te damos la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, saludarles a todas, a todos, un abrazo afectuoso y muchas gracias por la invitación, ¿no? Es un tema tremendamente relevante, entonces yo quisiera abordarlo como desde distintas aristas, porque la pedagogía en religión aborda lo educativo, aborda lo religioso y la realidad infanto-juvenil, entonces es una mezcla de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, quizás para empezar, compartir que considero que estamos en un tiempo de cambios que son bastante significativos en términos de cambios paradigmáticos en la comprensión de las relaciones ecosistémicas, ¿no? Hay grandes movimientos sociales en todo el planeta y que principalmente han sido impulsados por jóvenes, jóvenes que asumen la necesidad de cambiar la forma en que nos relacionamos con el medio natural, superando esa comprensión de amos y señores de la naturaleza que administran a su entera voluntad, para pasar a constituirnos como una humanidad que se relaciona de manera armoniosa y desde una comprensión de cuidado mutuo con el entorno natural. En esta línea que percibo y valoro que estamos ante una generación, o varias generaciones quizá, que son conscientes de las pérdidas y de los daños irreversibles que deja el cambio climático, y que su acción determina el futuro del planeta. Por tanto, cuidar hoy día el planeta, cuidar del medio natural en su conjunto, implica además la misión de la preservación de las especies. Y hoy día nos convoca la preservación de las especies animales en particular, ¿no es cierto? Ustedes ubican a Greta Thunberg, que es ícono mundial en la lucha contra el cambio climático, y que a sus 15 años, en Polonia en el 2018, en su discurso en la COP24, ya nos exhortaba de una manera súper radical, ¿no? Y nos señalaba que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad, que las consecuencias del cambio climático son súper tangibles, y que ella es muy enfática al señalarnos que no es una opción tomar conciencia y actuar ante el cambio climático, sino que es un imperativo. Entonces estas nuevas generaciones nos han ido concientizando respecto a ciertos presupuestos que quizás como generaciones más antiguas, yo me considero ahí como en esas generaciones como más de transición entre una postura y otra, nos plantean que no hay alternativa posible, ¿no? Es de cuidado o de cuidado. Y en este contexto, como quisiera solo señalar algunos datos, ¿no? Como el cuidado del mundo animal es tremendamente relevante hoy día. Muchas especies han sido exterminadas durante las últimas décadas, de una manera así como exorbitante en relación a la historia de la humanidad, ¿no? Como que en muy pocas décadas ha sido una devastación tremenda, provocando un impacto en la flora y en la fauna abrumadora. O sea, el 8% de las especies animales ya desaparecieron. El 22% está en vías de extinción. Y eso significa que un tercio de las especies conocidas hoy día están en peligro de desaparecer. Entonces eso es como que es difícil de dimensionar, ¿no? Como que nos supera nuestra comprensión. Entonces,
Yo solo quisiera, con esta reflexión, hacer alusión a una periodista que me gusta mucho, que es la Elizabeth Kolbert, que ella es súper renombrada en el tema como de cuidado medioambiental. Ella fue ganadora del Pulitzer con su libro La sexta extinción, y ella señala que la actividad humana, eh, haciendo alusión, por ejemplo, al consumo de los combustibles fósiles, a la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación, eh, amenazan las formas de vida de todo tipo. Todo tipo de vida es amenazada por nuestra acción humana. Entonces, dimensionar, y a lo que quisiera invitar con esta reflexión, es que hay una evidencia que es abrumadora, y que creo que la pregunta quizá podría transitar desde el por qué cuidar a los animales a más bien cómo cuidar a los animales, o cómo cuidar al mundo natural en su conjunto, ¿no? Entonces, parece que implicarnos no es una opción, sino que es un camino irrenunciable, como para empezar, ¿no? Ahí está, silenciada. Te agradezco, Yeri, tu respuesta. Le doy la palabra a Rocío en esta misma pregunta, ¿no? ¿Por qué ampliar desde la teología, por ejemplo, esta mirada respecto al mundo animal? ¿Cómo ha cambiado esa mirada a lo largo de la historia? Sí, muchas gracias. Pensé que me ibas a silenciar tú, entonces estaba esperando eso. Pero no, ya lo hice, yo sé hacerlo, no hay problema. Muchas gracias por la invitación a reflexionar este tema que es tan sensible para nuestras generaciones también, ¿cierto? Incluso yo también me identifico con Jerry como una generación de transición, una generación que cuando hace cambios tiene que explicarlos a tanta gente todavía. El cuidado de los animales es un tema bien desafiante para la teología actual, especialmente porque se nos ha responsabilizado en gran medida al cristianismo, estoy pensándolo desde la teología, por esta idea de dominación que ha primado, ¿cierto?, en las conciencias de tantas personas a lo largo de la historia. O sea, el mismo relato de la creación, la idea de creer en un Dios creador que crea todo lo que vemos, toda la existencia, viene dada por una lectura que ha sido la predominante a lo largo de la historia y muy tradicional, en cuanto que se ha entendido que los animales, las plantas, la naturaleza en general está al servicio del ser humano, o sea, de la persona. Entonces, con ese permiso se han hecho grandes barbaridades. Entonces se han utilizado los animales no solamente para el uso doméstico, sino también para su consumo, también para su experimentación, se ha utilizado para juegos. O sea, hay juegos que hasta el día de hoy están profundamente normalizados, incluso en nuestra sociedad, y no logramos percibir que estamos utilizando seres vivos para nuestro entretenimiento. Y todo eso viene en gran parte de una herencia de lectura del texto de la creación, del Génesis, en la que Dios crea toda la naturaleza y al final crea al hombre y la mujer, y se entiende entonces que todo lo creado queda al servicio de ellos. Hoy en día hay lecturas nuevas y hay lecturas que sugieren profundamente una revisión de este tipo de discurso, y entre ello comprender que nosotros somos una parte de la creación, que coexiste y convive con lo demás creado. Entonces, no es que estamos nosotros por sobre lo creado, sino que al contrario estamos llamados a cuidar, e incluso el que se nos haya creado último supone una responsabilidad para con lo creado. Y esa responsabilidad es la parte que no hemos querido escuchar. Y esa responsabilidad supone precisamente cuidar la naturaleza, tanto las plantas como los animales que son parte de ella, porque nosotros somos una parte más de ella que tiene que coexistir. En el mundo de las religiones, y que es mi área de trabajo y especialidad, la idea de un Dios creador, la idea de un Dios creador es algo que nos vincula. Las religiones monoteístas, el judaísmo, cristianismo e islam, comparten esta idea
de un Dios que crea lo existente. Y por tanto, también las otras tradiciones monoteístas, tanto el judaísmo como el islam, nos pueden enseñar a nosotros como cristianos y cristianas a reconocer los cuidados y el respeto que ellos tienen por lo creado. Entonces, en ese sentido, el diálogo interreligioso nos ha permitido también reconocer cómo otras comunidades se hacen cargo de esta tarea de ser ciudadanos, ser personas, habitantes de la tierra de una forma responsable. Y esa forma responsable supone cuidar los animales y cambiar de perspectiva. Yo creo que en las siguientes preguntas voy a ir ahondando un poquito más en esta idea de especialmente una teología o un cristianismo que no es una suma de ideas estáticas, sino que es un grupo de familias, de comunidad, de personas que caminamos dentro de la iglesia y que vamos viviendo un proceso de reflexión que nos hace crecer y también ir cambiando y revisando nuestra teología y nuestro modo de comprender incluso la Biblia, que se va contextualizando a través de los tiempos. Entonces, si nos preguntamos por qué cuidar los animales, bueno, tenemos muchas razones por las cuales hacerlo y sobre todo cambiar nuestro antropocentrismo por una mirada mucho más reconciliada y mucho más armónica con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, con toda la creación, por cuanto somos criaturas de un mismo Dios, ¿cierto? Eso podría yo aportar por ahora respecto de la perspectiva teológica que está cambiando y que estamos entrando en estos temas también. Muchas Te gracias. vamos a seguir preguntando, te agradezco, Rocío, tu respuesta, vamos a ahondar ahí, como tú bien dices, con otras preguntas. Francisco, ¿por qué tenemos que cuidar los animales? ¿Por qué tendríamos que cambiar de mirada sobre los animales? Bueno, gracias primero a todas las personas que nos están siguiendo hoy día y también gracias a Rocío y a Yeri por sumarse a esta conversación. Ya dijeron muchas cosas y muy importantes, así que solamente voy a agregar algunos puntos desde la filosofía y especialmente desde la ética, que es la que me interesa particularmente. ¿Por qué cuidar a los animales? Yo diría que porque es un imperativo moral. Esa es la respuesta breve, la cual, por supuesto, tengo que justificar un poquito más. Y me voy a valer de esto para algunos argumentos que en principio son un poquito intuitivos respecto a lo que consideramos que es una vida ética y que es una teoría ética también, pero lo voy a complementar con algunos otros argumentos de corte más filosófico. En primer lugar, tenemos esta idea intuitiva de que queremos ser tratados igualitariamente, ¿cierto? Cuando hablamos de ética, hablamos de igualdad, de cierto modo, y hablamos de imparcialidad, que son dos ideas que se asocian muy bien unas con la otra. Y esto está reflejado en muchas teorías éticas y muchos preceptos éticos, incluso aquellos que provienen de distintas religiones, como la regla de oro, ¿verdad? Que compartía con el cristianismo: no hagas lo que no quieres que te hagan, o trata como quieres ser tratado. Entonces, sobre la base de la ética está la igualdad. Ahora bien, ¿cómo se entiende esa igualdad y cómo se justifica argumentativamente? Es ahí donde entran algunos problemas. Tradicionalmente esto se ha hecho desde la razón. Se toma como criterio el hecho de que compartimos una cualidad, que es la cualidad de ser racionales, de ser conscientes. Todos los seres humanos somos seres racionales y conscientes. Esto es tan antiguo como Aristóteles, que define al hombre como un animal racional. Pero hoy día también lo vemos reflejado, por ejemplo, en, no sé, el primer artículo de los derechos humanos. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad porque son seres conscientes. Esa es un poco la argumentación que se genera ahí. El problema es que sobre esa base también caemos en algunos contraejemplos, porque sabemos de muchas personas que no pueden ejercer la racionalidad ni la conciencia de sí mismos de la misma manera que muchos otros. Entonces ya vemos comprometido nuestro criterio de igualdad y sobre todo comprometido nuestra coherencia a la hora de expresar esta igualdad. Entonces es ahí donde algunos filósofos han intentado profundizar en este concepto y ampliar básicamente este concepto de igualdad. Y aquí me estoy acercando sobre todo a la postura de Peter Singer, que quizá muchos de ustedes conocen. Singer, en este clásico Ética Práctica de los años 70, me parece que es final de los 70, o primera mitad de los 70 quizá, desarrolla este argumento y sustituye el concepto de la igualdad basada en la razón, que finalmente se traduce también en una forma de especismo, que por ahí es otro concepto que conviene tener en cuenta. Es decir, mantenemos la igualdad a pesar de la razón, sobre todo basándonos en nuestra especie. Respetamos y cuidamos a aquellas personas que no son capaces de ejercer su razón y su conciencia
solo porque son humanos, igual que nosotros. Y eso es una forma de especismo, de discriminación, justamente aquella que no queremos recibir nosotros tampoco. Entonces, el concepto de Peter Singer se amplía, y se amplía sobre la base de la igual consideración de los intereses. El argumento básicamente dice, si hay intereses, si un ser tiene intereses, este principio de igualdad dice respetarlos igualitariamente. Y dado que los intereses también son muy amplios, yo puedo tener intereses en la matemática, otro en la literatura, tal vez quizá podemos buscar algún criterio que sea un poquito más amplio. Y en este caso es el criterio de la capacidad para sufrir, o la capacidad para evitar el dolor y acercarse a lo que es placentero. Si ese es nuestro criterio, y si todos buscamos una vida placentera y evitamos el dolor, bueno, entonces efectivamente nuestro espacio de consideración moral se amplía también a aquellos seres que son capaces de sentir y de sufrir. Y el argumento de Peter Singer entonces parte diciendo todos los animales son iguales, básicamente porque son todos capaces de sentir y sufrir, igual que nosotros. Y ahí nuestra esfera de consideración moral se amplía no solo desde los seres racionales, que son propios de nuestra especie, sino que aplica a todos aquellos seres que son capaces de experimentar una vida y que por supuesto quieren evitar el sufrimiento. Por lo tanto, ahí aparece el imperativo. En la medida en que yo reconozco que existen otros seres que también son capaces de sentir y de sufrir, por cierto, entonces tengo una obligación, desde el punto de vista que soy un ser capaz de seguir ciertas obligaciones y de guiarme por ciertos criterios, tengo una obligación, por de pronto, por respetar ese sufrimiento y no infringirlo. Ahora, alguien podría acusar a este argumento, y efectivamente eso se ha hecho históricamente, de que se queda corto también, porque la pregunta que tú hacías, y parte de lo que decían también las colegas ahí, es que tenemos un deber más bien positivo, de relacionarnos positivamente con los animales y con nuestro entorno natural. De hecho, sea de paso, la naturaleza y los animales siempre se toman en conjunto en este tipo de conversaciones. Pero más bien, lo que yo estoy planteando acá es simplemente un deber negativo. No hacer daño, generar sufrimiento. Y desde ese punto de vista, claro, alguien podría acusar, por ejemplo, este argumento igualitarista de Peter Singer, de que se queda corto, en principio. Pero al mismo tiempo es fuerte, porque permite respaldar una posición imperativa. Yo puedo exigir, finalmente, que no se genere un daño a los animales si es que no hay alguna razón absolutamente justificada, como ocurre en muchos casos en los cuales nosotros nos vemos también sujetos a sufrir algún tipo de daño en pos de un bien mayor. Esa podría ser una primera alternativa. Y entonces, si ese es el caso, creo que nos vemos enfrentados a una manera diferente de entender la ética y las relaciones de las personas, ¿verdad? Y también de las personas con personas no humanas, como dirían algunos autores como Peter Singer. Gracias, Francisco, por tu respuesta, también gracias por tu tiempo. ¿Qué pasa en el caso de los experimentos con animales? ¿De qué manera podemos mejorar ese tipo de convivencia? El que quiera tomar la palabra. ¿Qué pasa ahí con ese tipo de convivencia con los animales cuando todavía son recursos, ¿no? Como decía Rocío, todavía hay esta mirada que están a nuestro servicio. ¿Qué tipo de ventajas y desventajas tiene este tipo de relación con los animales? El que quiera ahí nuevamente asumir la pregunta. Yo debo Rocío, parece decir, que... sí, es que va a ser muy breve porque creo que nuestra teología todavía no ha dado respuestas suficientes como para resolver el tema de la experimentación animal al servicio del hombre, especialmente en casos de la salud. En Laudato Si el Papa lo toca, pero siempre pensando en que en los casos en que se necesita, o sea, hay que hacer un cuidado de la casa común, por supuesto, eso es súper importante, y se promueve una coexistencia pacífica con la creación, pero sin embargo, en ese punto específicamente, yo debo decir que, claro, no alcanza a avanzar como quisiéramos quizás. Ahora, en mi opinión personal, creo que, y como cristiana también, o sea, creo que está creciendo cada vez más el movimiento
cruelty free, por ejemplo, en el uso de cosméticos. O sea, cada vez están buscando más alternativas para justamente evitar tener que utilizar animales para el testeo de cosméticos. Hay cada vez más sustitutos que permiten reemplazar las características de la piel humana, por ejemplo, para testear maquillaje u otro. Entonces creo que cada vez la ciencia va dando pasos importantes en dirección de evitar, ojalá, la experimentación animal y el sufrimiento que eso implica a tantas especies. Entonces, en el proceso de experimentación, o sea, bueno, de esos hay muchos ejemplos, y yo creo que Francisco, que ha entrado más en los temas, quizás tiene más palabras, pero a mí me parece, y coincido con varios colegas en esto, que todavía no tenemos como total respuesta para este tema en específico. Sin embargo, reconocemos que se va avanzando y la ciencia ahí nos está ayudando mucho para evitar esto. Eso. Francisco, O Jerry parece que tenía... Yeri, sí. Lo mío es muy pequeño, muy breve. Por favor, adelante. Yo creo que ahí Rocío toca un punto muy interesante, que es el distinguir las finalidades. La finalidad de la estética, de la belleza, yo creo que tiene alternativas muy amplias, y hoy día sabemos que es mucho más valorado un producto que no está testeado en animales versus otros que sí. O sea, como que socialmente ya la construcción social está asociada a la valoración de no asumir a los animales como objetos de testeo, ¿no? Pero otro ámbito es la ciencia. Yo me vinculo con la neurociencia, específicamente la neuropsicología, y el abordaje a través de cierto tipo de animales es fundamental para el avance científico. Lamentablemente hasta el día de hoy no es posible, por ejemplo, no experimentar en ratones para lograr avances científicos sobresalientes, por ejemplo, en el ámbito neurocientífico, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha no resuelta hoy día. ¿Cuál es el bien mayor quizá? Ahí yo le paso la pelota a Francisco, porque creo que es un tema ético que hay detrás, pero que hoy día el ser humano no tiene resuelto los avances científicos sin posibilidad de no utilizar a cierto tipo de animales para ello. Gracias, Yeri. Francisco. Sí, confirmo ambos puntos, tanto el de Rocío como el de Jerry. Efectivamente, ahí prima un razonamiento de tipo utilitarista, que en el fondo prioriza el resultado para la mayor cantidad, en este caso la mayor cantidad de seres humanos. Sin embargo, quiero hacerme cargo de un par de cosas, ahí como tratar de aportar algunos datos a esto. En primer lugar, o tal vez dar como algún contexto a esto. En primer lugar, efectivamente, creo que desde el punto de vista científico se ha avanzado mucho en distintas áreas. No solo en el testeo, que evidentemente ya está de salida casi. Quisiera solamente recalcar que desde diciembre del año pasado ya se aprobó una ley, la diputada y diputado aprobó legislar sobre esta materia y prohíbe el testeo. Por lo tanto, estamos avanzando en esa dirección. Adicionalmente, tenemos diferentes leyes de protección animal en Chile. A nivel internacional esto ya lleva mucho más tiempo, pero en Chile también han estado surgiendo, como nuestra ley de protección animal, que incluso reconoce el establecimiento de comités de ética. Tenemos un Comité Nacional de Bioética, e institucionalmente los centros de estudio y de investigación también cuentan con comités de ética. Sin ir más lejos, nosotros en la Católica tenemos uno que se encarga específicamente de temas de animales y ambiente. Y ahí entra, efectivamente, como dice su nombre, la ética en su aspecto más deliberativo. Es decir, se delibera en conjunto con grupos de expertos respecto a cuáles van a ser los impactos que tienen las investigaciones, minimizar los riesgos y, por supuesto, evitar el sufrimiento. Creo que es una de las prioridades, nuevamente un imperativo ético para nosotros. Y por otro lado, decía yo que está todo este avance que hemos tenido en la ciencia. Desde el punto de vista de las normativas más genéricas, tenemos las famosas 3R de la investigación con animales. Primero, el reemplazo, es decir, si es posible reemplazar el uso de animales vivos por otros modelos, como bien mencionaba Rocío y Jenny, pueden ser modelos computacionales, se han estado trabajando mucho en eso, cultivos de células, simulaciones, ¿verdad?, que permiten evitar directamente el uso de animales. Hay ocasiones donde ya directamente no se puede, porque efectivamente se trata de
no sé, estudiar comportamientos o algún tipo de reacción que necesita en algunos casos, dado que si no se cumple la primera R se pasa a la segunda, que es reducir, a tratar de reducir el número de animales que se utilizan. También esto puede entrar en algunas contradicciones y nuevamente es motivo de que tanto los investigadores como los comités de ética puedan evaluar estas situaciones. Y por último tenemos el refinar los procesos y las investigaciones para tratar de minimizar el impacto que tengan en algunos animales. Y otra cuestión que quería señalar aquí en este punto, creo que hemos tenido también un avance, ciertamente esos avances pueden profundizarse todavía y uno esperaría que en un mundo ideal no existiera la investigación con animales. Pero hay un avance también desde el punto de vista de la cultura que debiesen tener los investigadores. Solo hacer mención a que desde el punto de vista de las normativas internacionales, la europea, la estadounidense, por ejemplo, que son aquellas que también nos nutren a nosotros, se reconoce explícitamente que los investigadores tienen el privilegio de utilizar a los animales. Es decir, aparece nuevamente el concepto de un imperativo, ¿verdad? Que requiere de cuidado. Esto no es una cuestión de simplemente utilizar animales porque sí. O sea, tiene que haber una justificación detrás, tiene que estar muy bien pensado y una responsabilidad muy grande, por supuesto, para quienes deciden dedicar tiempo y dinero a la investigación con animales. Gracias, Francisco. Le vuelvo a dar la palabra a Yeri. Yeri, entonces, como tú decías, ¿cómo podemos mejorar nuestra convivencia con los animales? Una parte, entonces, lo que estamos conversando, ¿cierto? Aliviar el sufrimiento animal, pero ¿qué otras vías tenemos para mejorar esta convivencia con ellos? ¿Tendríamos que tratar distintos animales cognitivamente superiores o no, por ejemplo? Es un tema tremendo, porque ahí, claro, entramos a un ámbito de la clasificación y cuáles serían los criterios para hacer esa clasificación. No sé, desde el desarrollo cognitivo podría ser, desde la autonomía biológica, habría que haber rangos sintientes también. ¿Quién mide? ¿Cuáles son esos parámetros? Yo creo que hoy día tenemos desafíos personales y comunitarios en perspectiva de la relación y como del cuidado integral, ¿no? Que se hacen hoy día imprescindibles. Quizás yo podría hacer un abordaje de cómo desde la educación esto se ha ido plasmando de una manera más profunda. Yo soy profesora de religión y en la formación de los futuros docentes considero que hoy día la educación es un ámbito fundamental para la concientización respecto del cuidado del entorno natural y de las relaciones ecosistémicas, de una nueva comprensión de las relaciones del ser humano con su entorno. Y existen brechas amplias de conciencia de cuidado entre las diversas generaciones, eso ya lo habíamos mencionado un poquito al principio, ¿no? Las comprensiones que tienen las niñas, los niños y los jóvenes tienen una diferencia sustantiva con aquellas generaciones más maduras, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que hoy día vivimos un cambio multimodal, ¿no? En los barrios, en las familias, se asumen acciones de cuidado ambiental, reciclaje, cuidado del agua, inserción en el entorno de una manera, por ejemplo, si vamos de picnic o algo así, sabemos que existen ciertas acciones de no intervención del medio, ¿no? Pero también la sociedad en su conjunto, desde las esferas políticas, económicas, legislativas, apreciamos un cambio transformacional desde todos los ámbitos del tejido social. O sea, incluso en la discusión constitucional está el tema animal y el tema natural como primordial. O sea, se declara ahí una discusión potente respecto a ese tema. Yo creo que se abrió una temática que ya no se va a cerrar nunca más. O sea, ahí surge nuevamente lo del imperativo, ¿no? Y quizás como señalar en términos de la educación religiosa escolar, las bases curriculares de religión católica plantean esta perspectiva de manera transversal, es decir, la relación y el cuidado del entorno natural como un elemento fundante de la educación religiosa escolar, y en específico la relación y el cuidado con los seres vivientes, ¿no? En vista de la construcción cultural, educativa, de nuevas formas de relación entre las personas y los seres sintientes.
no voy a hablar de personas animales, sino que voy a hablar de personas y seres sintientes, porque me meto en una reflexión filosófica y teológica de la cual no me siento capaz. Pero los ejes curriculares de la clase de religión hoy día señalan que el ser humano es parte de la naturaleza, ya lo decía Rocío antes con este fundamento bíblico, pero como tal también forma parte del hábitat en el que nace, en el que se desarrolla, en el que muere incluso. Entonces hoy día se espera que las y los estudiantes desarrollen una actitud positiva en relación con su entorno, para su cuidado, para su desarrollo personal, comunitario, pero también para el cuidado y para el desarrollo del entorno natural. Entonces, los espacios educativos hoy día se configuran como un lugar privilegiado para la formación de esta conciencia de cuidado y de relación. Las niñas, los niños, las y los jóvenes experimentan hoy día nuevas relacionalidades, desde las opciones personales que incluso ellos están haciendo y comunitarias, ¿no? Como del ambiente educativo. Y yo creo que hoy día la clase de religión, por ejemplo, se establece como un lugar privilegiado de diálogo, de análisis, de discusión, incluso de acción sobre el cuidado del mundo natural y específicamente el mundo animal. Yo creo que la promoción de un cambio a nivel global hacia una perspectiva más ecosistémica para la vida humana se vislumbra explícitamente en la educación, ¿no? Y quizá estamos en un momento privilegiado respecto a cómo se aborda enfáticamente la educación religiosa escolar. Sin duda ahí, Yeri, es un aporte enorme la pedagogía en religión para abrir ese tema, para abrir las miradas, para avanzar en este tema, así que me parece que tiene un impacto indiscutible en la formación de personas, de todas maneras. Rocío, desde la teología, ¿cómo podríamos mejorar nuestra convivencia con los animales? Sí, tenemos varios escritos y temas que se han ido tocando en esta línea, pensando especialmente, a ver, primero desde la creación toda, desde Laudato Si y esta idea de el cuidado de la casa común, que ya empieza a gestarse con los teólogos de la liberación, por ejemplo, acá en Latinoamérica, con el desarrollo de la ecoteología. Leonardo Boff tiene gran participación en eso, es de una de las primeras voces que se da cuenta y percibe y dice: el principal sufriente de nuestro tiempo es la tierra, la madre tierra, y por causa nuestra. Entonces es quien nos abre los ojos, y luego el Papa también recoge parte del pensamiento de Boff en Laudato Si, haciendo un análisis profundo al tema, a la crisis ecológica actual. Entonces desde ahí tenemos la experiencia de Laudato Si, entonces el cuidado de la casa común, que en el fondo nos devuelve la responsabilidad a nosotros como cristianos y cristianas para hacernos cargo del cuidado de nuestra casa que compartimos entre todos. Y luego tenemos también todo lo que ha surgido después del Sínodo para la Amazonía. Hay un documento después del sínodo celebrado por los obispos el año 2019 que se llama Mi querida Amazonía. Y en ese documento los obispos recogen el concepto que no es cristiano, es de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, el concepto que ustedes ya deben conocer del buen vivir. Y ese concepto del buen vivir supone un trato armónico no solo entre las personas, sino también con el entorno y con todo lo que nos rodea y nos acompaña en nuestra vida. Entonces, este concepto del buen vivir va a aparecer en reiteradas oportunidades para recordarnos, primero, la sabiduría originaria; segundo, reconocer el valor que tienen las voces de los pueblos originarios, especialmente en el cuidado del medio ambiente y de lo creado, de todo lo creado; y tercero, para recordarnos que necesitamos tener una relación en armonía, lo cual significa especialmente respeto hoy en día. Quienes hemos estado con personas de las comunidades mapuche, por ejemplo, hace unas semanas atrás estuve visitando en el sur de Chile una reserva mapuche, y entonces ahí nos decían, bueno, si ustedes vienen entrando a este lugar, tienen que ir en una actitud de respeto. Entonces, no tienen que llevarse nada de acá, ni una piedra, porque eso pertenece al lugar donde tú estás. Lo mismo el trato con los animales, habían ciertos resguardos, no hay con mascotas, por ejemplo, cuidar el espacio. Entonces, había ahí un compromiso de parte de quienes visitábamos también. Y la última que les voy a compartir hoy
es lo que dentro de la teología se ha ido acuñando como la alternativa franciscana. ¿Se acuerdan de San Francisco de Asís? ¿Cómo trataba San Francisco de Asís a lo creado? Le decía hermano sol, hermana luna, hermano perro, hermano burro, trataba de hermanos a los animales. O sea, ya ni siquiera los trataba con respeto, los hacía semejante a él. Entonces la alternativa franciscana se está acuñando dentro de las posturas teológicas y también vitales de las personas para relacionarse con el mundo animal, con los animales, reconociendo sobre todo que ellos tienen valor en y para ellos mismos. O sea, no es el valor de ellos no está dado por aquello que nos pueden dar a nosotros como personas, sino que tienen un valor en y para ellos mismos. Además, tienen valor entre ellos mismos y para Dios, por cuanto ellos también son criaturas de Dios y son parte de todo, de un todo que es diverso e interconectado y que tiene un valor especial y único para Dios. Entonces se les trata de hermanos porque tienen importancia, al igual que nosotros. Entonces nos sitúa a todos en el mismo nivel. Entonces, recordar a San Francisco de Asís y recordar esta alternativa franciscana, yo creo que nos puede ayudar mucho a ir cambiando nuestro modo tradicional de comprender a quienes convivimos y con quienes coexistimos diariamente en la naturaleza y en la creación. Bien. Gracias, Rocío. Ahí hay harto que rescatar, ¿no? De la historia teológica, también nos da pistas, nos abre caminos para explorar este problema, o este tema en general. Francisco, ¿cómo mejoramos esta convivencia con los animales? Desde la filosofía, ¿qué podríamos decir? Bueno, primero, me quedo maravillado escuchando a Ayer y a Rocío porque, bueno, efectivamente, además del entusiasmo que nos transmiten, nos ayudan también a cambiar un poco la mirada que tenemos de repente respecto a la teología, a la religión católica, que fue la primera intervención que hizo Rocío, pero que ahora se profundiza con lo que ustedes también mencionan. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos aportar desde la filosofía? Quizá desde la ética se puede aportar cursos de acción. Cursos de acción que nos pueden llevar no solo a cambiar esta mirada global, que ya queda muy bien reflejada en lo que decía Rocío y Jerry, pero también a encontrar determinadas soluciones y determinadas formas de vida que podrían ayudar a mitigar el sufrimiento de los animales y el uso excesivo que les damos también. Hay antecedentes antiguos, me recuerdo el caso de los pitagóricos, que son de los primeros grupos filosóficos, pero también místicos, religiosos, científicos, por cierto, que practican el vegetarianismo. Era sabido que Pitágoras tenía creencias o promovía el vegetarianismo, básicamente por razones filosóficas. Había toda una creencia en la transmigración de las almas y en esta armonía que también, de la cual hablaba Rocío hace un rato, nos une con todos los seres vivientes. Probablemente hay antecedentes de eso en la India. Se sabe por algunos textos que quizá Pitágoras tuvo influencia de Oriente. No se especifica si es de Oriente cercano o lejano, pero probablemente pueden haber sido también hasta la India, donde encontramos, por supuesto, visiones similares. El caso de los jainistas que practican la no violencia y también esto los lleva a practicar el vegetarianismo. Y ahora si retomamos argumentos más contemporáneos, nuevamente nos encontramos con argumentos de corte utilitarista, que indicarían que el vegetarianismo o practicar una dieta vegetariana sería una manera eficaz de evitar el sufrimiento de muchos animales. Primero tenemos la cuestión más inmediata. Nuestra forma de vida actual, especialmente en las grandes ciudades como nuestra, de acuerdo a nuestra cultura más occidental, concibe la carne como un producto de fácil uso y de fácil disposición. Muchos de nosotros no estamos completamente conscientes de cómo se produce la carne y cómo llega a los supermercados. Pero básicamente nos encontramos con ella y mucha gente basa su dieta en consumo permanente de carne. Lo cual implica, por cierto, una producción intensiva. Una cosa va de la mano con la otra. O sea, nuestras formas de consumo, aquí nuevamente podemos hacer el vínculo con la Laudato Si que mencionaba Rocío hace un rato y con esta cultura del descarte, creo que también aplica a nuestras formas de alimentación. Por lo menos en Occidente y por lo menos en los países que están ya sea en desarrollo o en vías de desarrollo como el nuestro. Y desde ese punto de vista, efectivamente nosotros estamos promoviendo determinadas formas de producir carne.
Y eso inevitablemente va de la mano con producir sufrimiento a algunos animales, a pesar de que se han intentado, por supuesto, mejorar estándares. Creo que en eso también se ha avanzado mucho en el último tiempo. Es inevitable que una cosa vaya de la mano con la otra. Entonces, claro, por lo menos desde una perspectiva bien utilitarista, como mencionaba anteriormente, y bien consecuencialista, pensando en las consecuencias negativas que esto podría tener, claro, el vegetarianismo aparece como una forma de activismo ético y, por supuesto, social respecto a evitar el dolor de los animales o el sufrimiento de los animales. Pero además tenemos consecuencias que van por el lado de las externalidades que tendría la producción intensiva. También mucho se ha discutido respecto a la contaminación, el uso de suelo, la biodiversidad, los gases de efecto invernadero que podrían provocar los grandes planteles de producción, y por cierto, eventuales consecuencias para la salud humana de una dieta basada fuertemente en la carne. Así que también podríamos argumentar desde ese punto de vista. Ahora, uno podría plantearse la inquietud, y ciertamente se ha hecho también en respuesta a estas alternativas más vegetarianas, si acaso eso tiene algún impacto real en reducir el sufrimiento de los animales, porque claro, yo puedo dedicarme a una dieta vegetariana y eso puede que no tenga ninguna significancia en el total de personas que consumen carne y por supuesto en el total de animales que se disponen para la producción. Sin embargo, ahí el argumento más bien se traspasa el peso de la prueba a la alternativa, es decir, ¿qué pasa entonces si nadie se vuelve vegetariano? ¿Cambian algo las cosas? Probablemente no, y se podrían incluso intensificar. Entonces, ahí los argumentos vienen por el lado de la consistencia nuevamente ética, de respetar este imperativo que ya se nos presentó en la primera parte, y eventualmente poder generar cambios respecto a esto. Podríamos pensarlos como cambios a nivel individual, pero efectivamente lo que esperarían este tipo de argumentaciones es que estos sean cambios cada vez más masivos. No quiero decir con esto que todos tengamos que volvernos vegetarianos eventualmente, pero sí empezar como a plantear estas alternativas y estas discusiones. Finalmente, estas son, yo aquí me pongo como profe de filosofía en el nivel de la discusión, ¿cierto? En el nivel de la pregunta y del análisis de argumentos. Más allá de lo que uno efectivamente crea en su vida personal o invite a las personas a practicar, creo que no me corresponde a mí hacer esa parte, pero sí a plantear la discusión. Si acaso es el ser vegetariano una forma eficaz de reducir el sufrimiento de los animales. Retomo al querido Peter Singer, o no querido Peter Singer, él diría que sí, efectivamente es la forma más eficaz, y tiene un capítulo en su texto de Liberación Animal dedicado a esto. Y sobre él también se han escrito muchos otros. Estoy pensando en Bernard Rollins o algunos otros autores que también argumentan un poco en una línea similar. Siempre pensando desde el punto de vista de cómo reducir efectivamente el sufrimiento animal. Y eso implica, por cierto, cómo cambiar nuestras formas de relación con los animales. Así que ahí hay por lo menos algunas ideas un poco sueltas de este tema. Gracias, Francisco. Bastante aclarador. Rocío tiene aquí algo para añadir también. Sí, en este tema, antes de que pasemos a una posible siguiente pregunta, o ya casi Sí. al cierre, porque se nos ha pasado volando este tiempo, pero quería aportar en la línea de lo que decía Francisco, que era tan interesante esto de la dieta, y desde mi propia especialidad en torno al diálogo interreligioso con tradiciones monoteístas, se puede ver que desde siempre ha habido un interés y una preocupación ética por el sufrimiento animal y lo que significa el consumo de carne. Existe, ustedes bien saben, en la tradición judía y la tradición musulmana, dietas específicas, normas específicas con respecto al tipo de alimentos que consumen. Entonces tienen la dieta kosher, la dieta halal, que son muy emparentadas, ¿cierto? Por ejemplo, en el mundo judío, y esto también lo sigue de cerca el Islam, tienen que asegurarse que al morir el animalito se le dé un corte limpio en el cuello, justamente esperando que no sufra. Al mismo tiempo, el matarife tiene que ser una persona certificada, tiene que ser una persona que esté rezando, además durante el proceso. Entonces, ha habido siempre preocupación por mantener y cuidar algo que lamentablemente en la industria de la ganadería y todo el proceso industrial de producción de ganado se pierde. Ahora, también, por ejemplo, en el mismo
Deuteronomio está la ordenanza de no consumir animales mutilados, o sea, no ir cortando, por ejemplo, una pata del animal para consumirla una semana y a la siguiente semana consumirse el resto del cuerpo del animal mientras que está vivo. A uno le parecería, uno lo piensa y dice, pero ¿cómo eso va a pasar? Pero no hay que ir muy lejos en nuestros tiempos para pensar, por ejemplo, cómo hay lugares, restaurantes en Asia, donde comen pulpo siendo mutilado poco a poco, mientras que están en el restaurante en un estado de frescura, que en el fondo el producto fresco es el animal que sigue vivo. Entonces, cuando uno piensa, dice, oye, mira, estas normas son antiquísimas y sin embargo tenían un interés también por el cuidado del animal, del ser sintiente, que como bien decía Francisco y también se mencionaba anteriormente, esos son personas, son individuos, ¿cierto?, que sienten y que sufren, entonces, y que evitan el dolor. Entonces, en ese sentido, cómo las religiones nos van mostrando caminos de esa búsqueda de una armonía en la que, si bien no van necesariamente a un consumo total de no carne, digamos, o sea, no van a una dieta vegetariana propiamente tal, sin embargo, existen muchas familias judías que, por ejemplo, consumen dietas vegetarianas durante la semana y dejan el consumo de carne para el fin de semana durante el Shabbat, como una cosa más celebrativa. Asimismo, la práctica de los ayunos. En el cristianismo nosotros tenemos una práctica bien pobre del ayuno, al menos en Latinoamérica. Me pasó en Estados Unidos ver cristianos y cristianas que dejaban de consumir carne los viernes, por ejemplo. Entonces son alternativas que nos van dando sentido religioso, ¿cierto? Recordar en el caso el Viernes Santo y recordarlo a lo largo de todo el año, dejando el consumo de carne y luego, ojalá, si es que lo desee y que tenga la convicción, pueda volverse hacia la dieta que sugería el Génesis. En el versículo 29, el relato de la creación, el primer hombre y primera mujer de la tierra son vegetarianos. Habrán argumentos con respecto a eso, sí, pero eran vegetarianos. Entonces, si quieren ir a los orígenes, bueno, pueden encontrar también material en la misma Biblia para eso. Así es que, bueno, eso quería no dejar de decirlo para que pudiésemos buscar alternativas desde distintos ángulos para poder hacer cambios en esta dirección. Muchas gracias, Rocío. Vamos a darle la palabra también a los participantes en esta reunión. Pueden enviarnos sus preguntas a través del chat o también levantar la mano. Y mientras ustedes piensan sus preguntas, yo les voy a contar cuáles son nuestros próximos conversatorios. El próximo martes 30 de agosto vamos a tratar el tema ¿qué futuro tiene el planeta? Ahí tenemos desde la ecoteología, ¿no?, hasta el cuidado de la naturaleza en general. Es una pregunta urgente, es una pregunta necesaria y también la vamos a tratar en este conversatorio. El martes 6 de septiembre nos vamos a preguntar, ¿y si alguien muere, qué? ¿Cómo lidiamos con la muerte de otro? ¿Cómo lidiamos con la ausencia de alguien querido? ¿Cómo hacemos sentido de nuestra mortalidad? Y finalmente el martes 13 de septiembre nos vamos a preguntar ya, todavía más allá, nos vamos a preguntar si la vida tiene sentido. Y vamos a ver distintas maneras de construir sentidos de vida, ¿no?, a través de estas tres perspectivas: la filosofía, la pedagogía en religión y la teología. Dicho esto, aprovecho también de pasarles el aviso que en el chat pusimos las páginas web de todas estas unidades académicas que están trabajando estos temas, que estamos atreviéndonos a pensar desde la fe a la razón, ¿no? Y si alguien está interesado, por ejemplo, en saber más de lo que se investiga, lo que se conversa, lo que se está pensando, puede encontrarlo ahí en estas páginas web o a través de las redes sociales de las tres unidades académicas, como les decía. Doy la palabra entonces si alguien quisiera levantar la mano o incluir sus preguntas en el chat. Estamos atentos. Aprovecho también mientras piensan para preguntarle a Yeri, a Rocío y a Francisco si hay algo que quisieran agregar que no hayan podido decir en la conversación, donde quisieran ahondar. Bueno, yo simplemente reforzar un par de cosas. Ahí hay una mano en todo caso, pero creo que
hemos avanzado mucho en términos de reconocimiento, que es un concepto que en filosofía importa mucho, ¿verdad? En la medida en que nosotros reconocemos a los otros, también podemos tomar acción positiva para potenciar nuestra relación con los otros. Y estas esferas de reconocimiento, como diría Axel Honneth, tomándose un poco de Hegel y de otros autores, creo que se han ido expandiendo. Y en este caso estamos hablando, y en estos dos temas que nos convocan, el de hoy y el de la próxima semana, hablamos de estas esferas de reconocimiento que se van abriendo. Y eso yo lo encuentro muy positivo. Así que, nada, dejo ahí también la palabra para los que quieran tomarla, pero me parece que es positivo que estemos reconociendo a otros seres, no solo a nosotros mismos. Y también estemos, de alguna manera, preocupándonos por ese reconocimiento. Esos cambios, lo que hemos estado conversando hoy, ¿no? Esos cambios nos dan pie para tener una esperanza de que esta relación con los animales va a ir cambiando. Rodrigo, tienes una pregunta, te damos la palabra. Hola, se escucha bien, ¿verdad? Eso. Hola, bueno, gracias por las consideraciones, las reflexiones, son todas muy interesantes. Son dos preguntas bien básicas en realidad. Una particularmente a Rocío y a Yeri respecto a la cuestión, digamos, más teológica. Digamos, particularmente a Rocío, que lo mencionó respecto de San Francisco, porque me parece que es una cosa bien interesante. Pero San Francisco no era vegetariano, según entiendo. O sea, comía, por ejemplo, comía pez. Comió pescado, por ejemplo, ¿cierto? Igualmente Jesús tampoco fue vegetariano. Y entonces, digamos, sería posible, obviamente, un cristianismo no vegetariano, con todo lo que supone eso. Esa es una primera consideración, quería ver cómo lo ven eso. Y la otra, una cosita respecto, bueno, a Francisco en particular, pero también abierto un poco, sobre si acaso, digamos, ¿cuál creen ustedes que serían las voces críticas más interesantes a propósito de este problema? Porque en general los veo bastante de acuerdo sobre el argumento. Digamos, hay algunas cosas, por supuesto, sobre las cuales es difícil no estar de acuerdo, pero, digamos, en algunas cuestiones más de fondo seguramente hay voces disonantes o por lo menos alternativas. Quería saber si tanto en el campo de la teología como en de la filosofía, cuáles serían esas voces más interesantes y sobre qué problemas, digamos, en relación con qué problemas se formulan esas objeciones, o sea, cuáles son los problemas que esas voces disonantes tienen presente y que sería interesante tener presente también en el debate, un poco para, digamos, simplemente no tener la impresión de que estamos todos de acuerdo, porque seguramente no es así, digamos. Entonces quería esas dos observaciones. Primero, una cosa, digamos, entre histórica, teológica, en la cuestión de un cristianismo no vegetariano, que sería, en mi opinión, perfectamente posible. Y el problema de las voces disonantes respecto de la filosofía animal, digamos así. ¿Cuáles serían las más interesantes de tener en cuenta? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta, porque me permite entrar en un tema que es bien fascinante y tiene que ver con la identidad de la comunidad cristiana naciente bueno, también su distanciamiento que vive durante ese periodo con respecto a las normas y creencias judías. Entonces se produce un proceso de continuidad y discontinuidad. Continuidad con aquello que mantiene, propio del judaísmo, y en este caso el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea sigue intacta, la heredamos y lo mantenemos, ¿cierto? Y mantenemos algunas prácticas, pero hay otras prácticas de las cuales el cristianismo se distancia. Y entre esas prácticas está justamente las normas dietéticas. Un poco también dado por el contexto en el que no solo al inicio de las comunidades cristianas había conversos provenientes del judaísmo, sino que también habían conversos provenientes del mundo griego, que tenían otras prácticas. Entonces la comunidad naciente tiene que responder a esos dos mundos. Y entonces uno de los elementos que vemos que en el cristianismo desaparece, a diferencia del Islam, que lo vuelve a adoptar, es justamente las normas dietéticas. En este caso, la comida kosher, la comida halal, son muy cercanas, incluso muchas veces acá en Chile, en que son minoría ambas comunidades, comparten la carne que consumen, etc. En nuestro caso, vemos que especialmente en Marcos aparece narrado esta idea de que
no es problema lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Y se percibe entonces un distanciamiento con respecto a las normas dietéticas en miras de reconocer la importancia de una vida correcta, una vida espiritual que tiene que ir acorde a los valores cristianos. Entonces, efectivamente lo que tú dices es correcto en cuanto que en el cristianismo no hay una referencia explícita, al menos a partir del Nuevo Testamento, en el que dijeran no consuma carne. Así es que va a depender de las prácticas de cada uno, va a depender de cómo uno comprende su lugar en la creación, de qué manera puede buscar alternativas para mantener esa armonía con lo creado. O sea, va a depender de cada persona cómo hace su experiencia cristiana en el mundo. Pero efectivamente desde la Biblia pareciera ser que no hay una referencia explícita a que la dieta vegetariana sea la alternativa. Incluso la práctica del ayuno, que es posterior, que es justamente evitar consumir carne, el día de Viernes Santo, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos, esas son prácticas que vienen después como parte del desarrollo cristiano de la misma comunidad, pero no es una práctica establecida. Y por eso quizás también los cristianos lo viven de distintas formas. Ahora, yo no veo en qué se pueda contraponer eso lo uno a lo otro, especialmente si volvemos a la primera premisa que decía, que planteaba que la teología no es un grupo de ideas fijas, sino que son ideas que se van releyendo a la luz de los desafíos, de los signos de los tiempos. Y el problema ecológico y el sufrimiento animal son cosas que hoy en día nos están interesando y por tanto se vuelven signos de los tiempos para reflexionar, pensarse y buscar alternativas. Y una de esas alternativas puede ser justamente seguir una dieta vegana o una dieta vegetariana. Tenemos un colega que es vegetariano y él dice, yo me siento en paz con los animales cuando los miro y sé que no me los estoy comiendo. Bueno, cada uno tendrá su propia lectura ante este tema, pero sí, tienes toda la razón, comparto tu percepción. Gracias. Jenny, no sé si quieres agregar algo también de esta pregunta. No, en particular creo que Rocío lo ha desarrollado de una manera notable. Yo solo compartir que creo que la opción vegetariana en sí misma es tremendamente potente. Yo creo que es una opción de amor y de cuidado. Pero, y aquí a lo mejor hay algunos que no están de acuerdo conmigo, pero considero que por sí sola no es suficiente. Y muchas veces estamos ante posturas que son de moda o que son tendencias en ciertos círculos, porque se ven bien, etcétera, porque atraen, etcétera. Pero yo creo que está más asociado a un discernimiento integral, que va asociado a las acciones cotidianas, a las opciones familiares, a las opciones de conducta, a cómo te relacionas con el medio natural, pero también con el medio cultural. Entonces, allí yo creo, y acojo lo que señala Rocío, de que es una opción personal, pero también es una opción comunitaria. No puede ser por sí solo. No puede ser por sí solo, yo creo que hay una comprensión. Y ahí yo creo que el cristianismo tiene mucho que aportar en eso, ¿no? Porque cuando hablamos de discernimiento, hablamos de un discernimiento que es personal, pero también es con otros. Y para tener validad tiene que estar encarnado, tiene que estar en vínculo con lo que está pasando. Entonces, finalmente está asociado a los cambios culturales, a los cambios sociales y por supuesto a los cambios naturales. Solo a eso señalar. Gracias, Jenny, bastante importante también tu acotación. Francisco. Solo, a ver, bueno, hay muchas cosas que Rocío y Jenny van a poder decir mucho mejor que yo, pero solo hacer énfasis en que también hay una lectura del Antiguo Testamento, del Génesis especialmente, que habla del paraíso, ¿verdad? Y este paraíso donde los hombres eran vegetarianos, pero también los animales tenían armonía entre ellos. O sea, hay también una visión idílica respecto a esta visión o previa al pecado y a la caída. Eso como un primer punto. Ahora, respecto a la pregunta más puntual de Rodrigo, que siento que iba dirigida a mí, sobre estas voces disonantes, uno podría separarlo en dos, ¿verdad? Por un lado podemos hablar todavía de un antropocentrismo extremo,
Creo que ahí hay muy pocas posturas. En algún momento me encontré con un texto que no tengo exactamente la referencia, pero lo puedo mandar después, que habla sobre el derecho que tenemos de usar a los animales, sobre la base de nuestra superioridad. Estamos hablando de un autor más o menos contemporáneo, o sea, todavía existen muy pocos que siguen manteniendo una visión no solo especista, sino también antropocentrista. Pero ya entrando en la cuestión animal en sí misma, alguien podría acusar también, y esto se ha hecho, sí, de que hemos defendido hasta aquí, o por lo menos yo lo que he tratado de mostrar ya hasta ahora, es una visión bastante moderada, pero que sigue usando a los animales y por lo tanto es insuficiente. Y ahí se utiliza peyorativamente la expresión bienestarista. Se podría acusar a esta posición de bienestarista, que en el fondo busca mejorar la relación con los animales, pero en ningún caso sustituirla o eliminarla. Y ahí estoy pensando en algunos autores que son, por supuesto, mucho más extremos en sus posiciones, del tipo de Gary Francione, que defiende, o Tom Regan, por otro lado, que defienden posturas abiertamente abolicionistas, ¿verdad? O incluso separatistas, como intentan separarnos y dejar a los animales en su mundo y en su entorno, y evitar cualquier tipo de relación que podría ser, por ende, de uso o de superioridad respecto a lo que nosotros podemos entender de los animales. Una de las cuestiones que también aparece en esta discusión, por caricaturizar un poco el asunto, entre bienestaristas y abolicionistas, es que se acusa también a una cierta, ¿cómo decirlo?, una cierta actitud paternalista frente a los animales. O sea, nosotros sabemos lo que les hace bien y cómo evitar el sufrimiento, y eso también podría ser considerado incorrecto desde cierto punto de vista. Por ejemplo, hoy día tengo mucho contacto con la gente del colegio veterinario. Hoy día, por ejemplo, ya no se usa el término dueño, ¿verdad? Antiguamente uno decía, soy el dueño de mi mascota. Hoy día se prefiere usar tutor, para reflejar un poco este cambio de actitud. Sin embargo, también se puede decir que en ese caso estamos ejerciendo una suerte de actitud paternalista frente a nuestros animales y en específico frente a nuestras mascotas. Entonces, creo que en el trasfondo de la discusión también se encuentra el problema del uso y de la relación de uso respecto a los animales. Y hay grupos que, por supuesto, no solo son filósofos, pensadores, sino que también hay grupos activistas que intentan acusar posiciones moderadas y decir que no son suficientes para proteger aquello que podríamos denominar los derechos de los animales. O sea, ahí aparece toda la discusión en torno a los derechos que podrían tener los animales. No sé si con eso aclaro un poco la panorámica, pero ese es un poco el trasfondo del asunto. Y cuando uno habla acerca del concepto de bienestar animal, por ejemplo, que dicho sea de paso, y aquí abro un paréntesis, ¿verdad? El concepto de bienestar animal surge de la mano de la ciencia. O sea, no es un concepto estrictamente filosófico, a pesar de que en filosofía también se ha podido profundizar. Es un concepto que surge en los etólogos y en aquellos que se dedican a la ciencia veterinaria, o a las ciencias animales en general. Y por lo tanto hay estándares de bienestar animal que se pueden medir, que se pueden cuantificar, pero claro, también se acusa entonces que esta es una postura insuficiente a la hora de proteger los derechos de los animales. Gracias, Francisco. Le damos la palabra a Luis. Sí, hola, buenas noches. Antes que todo, saludar a los panelistas, a los profesores, y bueno, quisiera tomarme una pequeña licencia, saludar al mi querido profesor Rodrigo Frías, con el cual compartimos la Universidad Andrés Bello, y él de hecho fue mi profesor guía y licenciatura en filosofía, al igual que Francisco, que tuvimos la posibilidad de compartir ahí la licenciatura, así que siempre un gusto, Francisco, y profesor, en este caso, verlo y saludarlo, así que con gusto voy a participar en los próximos seminarios. Miren, yo tengo una pregunta que de hecho la quisiera dividir en dos partes, ya, así que la primera, de hecho, bueno, ustedes saben que en un par de semanas más tenemos una decisión bien importante como país, si votar apruebo o rechazo, ¿no? Pero al margen del tema político, el proyecto de nueva constitución en su artículo 131 habla sobre el tema de los animales, ¿ya? Y de hecho quisiera referirme a eso, a ver si podemos dialogar y reflexionar sobre esto. De hecho, y cito, los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia, que es lo que decía Francisco, ¿no? El tema, un argumento utilitarista, ¿no? Y el derecho a vivir en una vida libre de maltrato, ¿no? Entonces yo quisiera saber, la primera pregunta con este artículo tiene que ver cómo, de ser aprobada la Constitución, cómo ustedes proyectan el escenario, si se aprueba este artículo, por ejemplo, cómo entra en vigencia,
cómo hacer el tema de la comida, por ejemplo, las industrias ganaderas del sur de Chile, otra cosa que Francisco también mencionó, por ejemplo, todo este tema animal, el tema de la leche, por ejemplo, que no debiera sorprendernos que nosotros somos casi la única especie que sigue tomando leche durante largas vidas y de otro animal, ¿no? Entonces, quisiera un poco cómo ustedes vislumbran ese tema, ya, primeramente, y respecto al artículo 131, su segunda parte dice que el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y el respeto hacia el animal. Entonces, también un poco desde las profesoras, ¿no? El aspecto educativo. ¿Cómo ustedes creen que se podría proyectar, por ejemplo, en los colegios, en los centros de educación, una mirada, ¿cierto?, más empática, solidaria respecto al tema animal? Así que esas son mis dos preguntas, así que y nuevamente qué gusto volver a saludar al profesor Rodrigo y a Francisco. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ofrecemos la palabra a quien quiera tomarla ahí, Jenny, Rocío, Francisco. Puedo tomarme solamente la licencia de saludar a Luis, a quien reconozco ahí por la imagen y me alegra mucho saber que está también acompañándonos hoy día. No sé si alguien quiere partir, yo puedo también hacerme cargo de algunas de las cosas que mencionó. Sí, Rocío. Yo voy a decir algo súper breve y quiero responder algo que yo creo que nadie lo podría esperar, pero tiene que ver con la cooperación interreligiosa. Hay distintos niveles de diálogo interreligioso y uno de ellos es en torno a temas específicos. Por ejemplo, las religiones se reúnen para promover la paz en algún lugar, el cuidado del ecosistema, ya hay organizaciones interreligiosas que están trabajando por el cuidado del medio ambiente. Qué bonito sería si entra en vigencia una ley como esa, y que las religiones de Chile pudiésemos unirnos, y aquí hago un llamado abierto, ¿cierto?, a las tradiciones religiosas y a sus líderes para unirnos en pensar, repensar y cambiar nuestros hábitos con respecto al modo en que tratamos y cuidamos a los animales. Creo que entre tradiciones religiosas podemos enriquecernos muchísimo. Entonces podría ser una muy buena alternativa poder promover este punto, ¿cierto?, dentro de la nueva constitución, a partir de la sabiduría que pueda haber en los pueblos originarios, en las tradiciones religiosas asiáticas, por ejemplo, que tienen también trayectoria con respecto a la relación que ellos tienen con los animales, con las religiones monoteístas también. O sea, sería una muy buena iniciativa y una muy buena forma de hacernos cargo de este punto desde las tradiciones religiosas. Gracias, Rocío. Jerry, desde la educación. Sí, yo me hago cargo de la segunda parte del artículo 131, porque creo que la primera, ahí Francisco tiene muchas más herramientas para responder a eso, ¿no? Sobre todo desde estos criterios del bienestar animal y va por ahí, ¿no? Es muy interesante porque este artículo se basa en dos conceptos fundamentales, empatía y respeto. Y ambas son actitudes finalmente, son actitudes. Entonces hablamos de que la educación en general ha cambiado el paradigma de la transmisión de conocimiento a una formación integral basada en el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimiento en general, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos principalmente de empatía, estamos hablando de dos componentes, un componente cognitivo y un componente emocional o afectivo, podríamos llamarlo de alguna manera. Entonces estamos situándonos en la perspectiva de que la educación forma para situarnos de cierta manera ante el mundo, ante los otros, ante nosotros mismos y ante el entorno, ¿no? Entonces, esto que señala el artículo, yo siento que hoy día en la educación en general se plasma. El tema es que si constitucionalmente está resguardado, eso implica que ya no es optativo, y que en general las bases curriculares a nivel nacional van a tener que establecerse desde esa perspectiva. Como decíamos anteriormente, la educación religiosa escolar acoge esta invitación y trabaja desde esa línea, ¿no? En favorecer el conocimiento adecuado desde la interdisciplina respecto al cuidado del entorno natural y principalmente de los seres sintientes, pero también de la disposición personal y conductual respecto a cómo nos vinculamos con este entorno, ¿no? Entonces, quizá en esa perspectiva, la educación religiosa viene a ser un poco de vanguardia, y si se llega a aprobar
esta constitución y con estos artículos, implicaría una mirada o una remirada a las bases curriculares de cada una de las asignaturas y también al currículum nacional en su conjunto, lo que desde mi perspectiva humilde sería alucinante. Y creo que están todas como los elementos basales dados para que así sea. Creo que es un momento, una oportunidad propicia, es el momento propicio. Muchas gracias, Francisco. Bueno, aprovecho de pasar un dato. El tema de la Constitución y de los artículos en específico, este que tú mencionas, Luis, que anteriormente en el borrador tenía otro número, pero que básicamente recoge la misma idea, lo abordamos en un conversatorio pasado. Esta idea de los conversatorios creo que es muy buena para poder difundir ciertas cosas. Y aprovecho de mencionar que existe un conversatorio, está en la página del Instituto de Filosofía, un conversatorio que hicimos sobre la materia constitucional hace ya un par de meses. Y en él, discutiendo con una abogada y con una veterinaria, a quien aprovecho de mandarle saludos también, si nos van a ver en algún momento, planteamos estas cuestiones y específicamente lo que nos interesaba era como desmitificar algunos puntos. Primero, quiero destacar un aspecto, este reconocimiento constitucional, por supuesto, de los animales como seres sintientes, como seres, o como sujetos de especial consideración, es algo bastante novedoso para nosotros primero, pero también a nivel internacional. Si bien es cierto, en algunas constituciones o textos constitucionales se reconoce la sintiencia, creo que en este caso es bastante directo y se asocia a un deber del Estado. Y entonces ahí comparto lo que decía Jerry recién, en la medida en que esto está respaldado constitucionalmente, contamos con mejores herramientas para poder mejorar ciertas cosas. Ahora, ¿dónde está la parte de desmitificación? Esto no va a ser de un día para otro, ni automático, ni tampoco se van a generar así cambios que vayan en la línea de abolicionista, como decíamos anteriormente. No es que vayamos a dejar de consumir carne de un día para otro porque esto se va a prohibir, ni que se vaya a acabar algunas actividades donde aparecen los animales también en su uso. Lo que sí puede ocurrir, y eso es lo que uno esperaría, es que se mejoren estándares, y que al estar resguardados constitucionalmente tengamos mejores herramientas para poder exigir estándares mejores de bienestar y de calidad en ciertos procesos y en ciertas relaciones con los animales. Independiente de si este texto se aprueba o no, independiente de la cuestión política, como bien decía Luis, lo que puede pasar en un par de semanas, yo creo que la materia se instaló, y eso también es positivo. Es decir, esta es una discusión que se va a tener que retomar en algún momento, o que ya se está dando, por supuesto, a nivel jurídico, y entonces creo que independiente de lo que pase finalmente el 4 de septiembre, ya tenemos una discusión sobre la cual podemos seguir avanzando. Y ahí hay muchos elementos positivos, creo yo, y comparto lo que decía Jerry, creo que es alucinante encontrarse con este nuevo mundo que se nos empieza a abrir ahora, incluso a nivel jurídico. Y ahí hay un gran avance, creo. Gracias, Francisco. Me parece que hemos hecho un buen recorrido, un panorama amplio, con distintas perspectivas. Como decía Rodrigo, en algunas tenemos bastantes coincidencias y en otras queda pie, ahí dan pie a la reflexión, a seguir conversando, a explorar este tema, ¿no? Es probable que sea un tema que nos va a acompañar durante el siglo XXI, claramente. Quiero agradecer a todos los y las participantes en el día de hoy, a todas las personas que nos están viendo después de esta actividad, y especialmente a los expositores. Les agradezco mucho su tiempo, su dedicación y sus interesantes respuestas a estas preguntas. Recordamos a todos entonces que si están interesados en conocer un poquito más qué es lo que hacemos en la universidad, tienen ahí nuestras direcciones web, nuestras redes sociales, y los volvemos a invitar. Entonces, todos los martes, de acá a la mitad de septiembre, vamos a estar encontrándonos con temas interesantes. Están todos y todas muy invitados, y nos despedimos entonces por hoy. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Próximo pronto. martes. Chao. Muchas Gracias. gracias.